para la palabra. Y esto es lo que voy a hablar hoy, es una vivencia de lo que tuve en este tiempo de casi un mes. Y el nombre del tema se llama La batalla es de Dios. Siempre fue de Dios. Entonces, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por estar en tu casa, por ese privilegio, Señor, que nos das de la oportunidad de reunirnos aquí como hermanos, Señor, en un mismo propósito, en un mismo sentir, en un mismo amor, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, de los que no pudieron venir, Señor. Gracias, Padre, nosotros los bendecimos como sus pastores, porque ellos, Señor, mostraron su amor, Señor, a nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad de llevar tu palabra, que pueda ser una palabra que edifique, que fortalezca, que pueda cambiar nuestro caminar y nuestros pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por eso yo les decía, esto es una vivencia, porque nosotros no logramos a comprender esa palabra. La batalla es de Dios, porque Dios pelea nuestras batallas. Somos sus hijos y como hijos, Él pelea nuestras batallas. Pero esto de creer que Dios pelea nuestras batallas es una acción de fe, de creer que Dios pelea nuestras batallas. Pero para creer esto, que Dios pelea nuestras batallas, demanda algo o requiere algo. Que nosotros dejemos, como que nos anulemos, que nosotros dejemos nuestra propia opinión o dejemos nuestro propio control de las situaciones. No, que es Dios el que pone la manera. Hoy estaban en la alabanza, estaban diciendo que las batallas, hoy estaba la última alabanza que estaban ahorita, decían que Dios es el que tiene el control de las cosas, de las situaciones que pasan. Pero nosotros a veces por nuestra misma ansiedad y la fuerza humana queremos nosotros intervenir. Y la fe no es humana. La fe es creer de que está en las manos de Dios. El momento en que el pastor entró a la sala de operaciones, a él no eran muchos como que un pronóstico bueno, primero por la edad, segundo por el problema que tenía del corazón, y a pesar de que le hicieron todos los exámenes, gracias a Dios salió todo bien, y los doctores decían, él es un hombre fuerte, pero quiera que no, hay cierta angustia, porque toda operación tiene su riesgo. Entonces yo le decía, Señor, esta batalla no es mía, es tuya. Y lo que venga sea tu batalla y tú darás la victoria. Entonces, a veces nosotros queremos resolver cada problema con nuestras propias manos, con nuestras propias fuerzas, porque nos olvidamos que esa victoria viene de Dios. Y la victoria trae paz. Pero al traer paz, esa victoria a nuestra vida nos da confianza que Dios está en el control de las cosas. Ahora, yo saqué varias razones por lo cual nos cuesta entender que las batallas son de Dios. A veces nosotros lo podemos decir fácilmente, las batallas son de Dios, no es mía. Pero hay razones que nosotros como humanos nos cuesta entender que esas batallas son de Dios. Y una de las principales es que nosotros queremos controlarlo todo. O sea, un dicho que dice en el mundo, dice, al ojo del amo engorda el ganado. Eso espiritualmente no vale. Eso no vale espiritualmente, porque eso es tener control y no hay que tener control.
Queremos arreglar las cosas inmediatamente y con nuestras fuerzas, pero esas fuerzas son humanas y la fuerza humana tiene límite. La fuerza humana no es suficiente para resolver ciertos problemas. Si confiamos en Dios y tenemos fe en Dios, el Señor es el que arregla esas situaciones de la necesidad de controlar todo. Porque no es con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría. Otra cosa que también nos impide de poder entender que las batallas son de Dios es el miedo o el temor. Porque cuando nosotros tenemos miedo o temor, se nos nubla. El miedo hace que miremos, que no miremos. Estamos confundidos, no miramos porque tenemos miedo y temor, nos nubla la vista. Y cuando nos tenemos miedo y nos nublamos al ver, es porque no vemos lo divino que es Dios. No vemos el poder que tiene Dios. Pensamos que con nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos, con nuestra inteligencia, esa es una de las razones por las cuales no entendemos las batallas, que las batallas son de Dios. Controlar todo, tener miedo. Otra cosa también importante es saber esperar. Y eso se llama paciencia. Miren, hermanos, yo me recuerdo que mi cuñado decía que el que es pastor y está en Estados Unidos decía, 25 años oré por Max, me decía. A los 25 años él aceptó al Señor. Dice que tenía su reclinatorio en la esquina de su lugar ahí en su casa. Y dice que ahí doblaba rodillas y le decía, Señor, que mi hermano te conozca. Y así su oración, 25 años. Yo creo que ya les conté que cuando él supo que era cristiano, solo por eso se dejó venir. 25 años después. La paciencia de esperar. La paciencia de que sí puede haber un cambio. La paciencia de esperar el tiempo de Dios. Pero a veces nosotros queremos actuar con nuestra manera. Como nosotros creemos que está bueno, como nosotros, que es nuestro beneficio. Pero no miramos el futuro que trae esa decisión que tomamos. Pero si lo hacemos al tiempo de Dios, las cosas salen de buena manera y fácil. Así es. Amén. Entonces vamos a entrar de lleno al tema. En 1 Samuel 17:47. 1 Samuel capítulo 17, versículo 47. Y dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada. Escuche, que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Cuando está hablando aquí en 1 Samuel 17:47, está hablando cuando David se enfrenta a su gigante, a Goliat. Y esto rompe la lógica, porque si usted lee, cuando dice, Jehová nos salva con espada y con lanza, es una guerra. ¿Cómo no se va a luchar con una espada? Es una guerra, tiene que haber espada. En ese tiempo, pues había espada. Pero dice, no salva con espada y con lanza. No salva. Eso no es lógico. Eso es como que, y así es Dios. Dios no es de lógica. Dios es de creerle lo que Él hace. El Señor no da la victoria con espada ni con lanza, porque David reconocía que a él le pertenecía la victoria, porque no era una victoria humana, era una victoria espiritual. Y es que muchos de nosotros lo que vemos siempre
Por eso es que no le damos el lugar que el Señor es el que va adelante y es el que gana la batalla. Lo que miramos nosotros es el gigante. Miramos la experiencia de ese gigante que ha derrotado a muchas personas. Pero David miraba que este Dios nunca había perdido una guerra, que era un victorioso. Entonces, eso nos toca a nosotros. Nosotros no miremos al gigante en su armadura, no miremos que fue derrotado por un vicio o no miremos por un adulterio, por una fornicación, no miremos a ese gigante. Esa batalla se puede ganar con Dios, porque Dios es el que gana las victorias. De Él es la guerra. Pero entrando más al tema, yo los invito a ustedes que lean el capítulo Segunda de Crónicas, todo el capítulo 20. Sobre esto vamos a sacarle un poquito del mensaje. Lo que hice fue una introducción, pero este mensaje, este capítulo es muy interesante, fíjese, trae muchas cosas que yo no las había visto. Y esto era parte de lo que en este mes el Señor nos mostró a nosotros. Segunda de Crónicas 20:15. Este es el versículo central del mensaje. Porque este mensaje, este versículo de Segunda de Crónicas 20:15, el Espíritu de Dios le da este mensaje a uno de los ayudantes de los sacerdotes, que era hijo de Zacarías, que era sacerdote. Y el nombre de este ayudante del sacerdote era Jaziel, igual que el nombre de mi nieta, Jaziel. Y le dijo, Segunda de Crónicas 20:15 le dijo, poned atención, habitantes de Judá y de Jerusalén, y tú, rey de Josafat. El Señor os dice, no tengáis miedo ni asustéis ante este gran ejército, porque esta guerra no es vuestra, sino de Dios. Entonces, ¿de quién es la guerra? De Dios. Eso le dijo este sacerdote. Y los invito a leer ese capítulo 20, mi hermano, en su casa, porque no podemos abarcar todos los versículos. Si leemos todo ese capítulo, al principio habla de que los mensajeros de Josafat llegan a decirle que hay un enorme ejército que viene contra ellos. Así les dice. Así como uno mira y dice, ¿qué tantos problemas tengo adelante? ¿Qué tantos problemas? Algo así hizo Josafat. Vio el gran ejército. Y en Segunda de Crónicas 20:3, mire lo que hizo él. Dice la Biblia que Josafat, lleno de miedo, buscó la ayuda de Dios. Y para mostrar su angustia le pidió al pueblo que no comiera, que ayunara. Eso es no comiera, que ayunara. Y todas las ciudades de Judá llegó a Jerusalén para pedir ayuda a Dios. O sea, se unió los dos pueblos, Judá y Jerusalén, y fueron a pedirle ayuda a Dios. Entonces, a partir del capítulo de Segunda de Crónicas 20, del 4 al 12, está la oración de Josafat. Esa oración es tremenda, porque en esa oración podemos leer que Josafat le dice que es un Dios que tiene la fuerza y el poder que a él le pertenece, dándose su lugar y diciéndole, tú puedes vencer ese ejército. Y le da el ejemplo de cuando él expulsó en ese pueblo, expulsó a gente para darle esa tierra que se los prometió a ellos. Porque y ahí dice textualmente, porque son descendientes de Abraham, su amigo. Por eso les dio la tierra. ¿Cuánto más usted y yo que somos sus hijos? ¿Cómo no nos va a dar a nosotros?
También le dice, edificamos un templo donde vamos a orar y a honrar tu nombre. Usted está haciendo aquí lo mismo. Ha venido a orar y a honrar el nombre del Señor, levantándole alabanza y adoración al Señor. Ese es un principio que nos enseña el rey Josafat. Y le piden ayuda. En el versículo 10 y 11, también le dice que los protegió cuando salieron de Egipto, los protegió que no pasaran por la tierra de Moab, Seir y Amón, que no pasaran, porque los cuidó, los protegió. Pero esos mismos, en el 12 dice, esos mismos vienen a atacarnos ahora. Entonces el Josafat le dice, Señor, castiga a los pueblos, porque nosotros no podemos hacerle frente. Fueron a él y le fueron a buscar ayuda. Entonces nosotros en nuestra vida a veces no podemos hacer frente a lo que se nos avecina o lo que tenemos encima. No podemos hacerle frente. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la ayuda de Dios y decirle a Él, Señor, nosotros no podemos con esta batalla, porque el enemigo es más fuerte que yo. Puede ser tu fe, puede ser tu esperanza, puede ser lo económico, puede ser salud, puede ser lo que sea. Pero ir delante de Él y pedirle que nos ayude, porque no podemos contra el semejante enemigo. En Segunda de Crónicas 20:20, mire lo que hace antes de salir a la batalla. A la mañana siguiente dice que se levantaron temprano para ponerse en camino hacia el desierto de Tecoa. Y en el momento de salir, Josafat se puso de pie para decirles a los que iban a salir a la guerra: escuchad, habitantes de Jerusalén y de Judá, confiad en el Señor vuestro Dios y os sentiréis seguros. Confiad en vuestros profetas y todo os saldrá bien. Eso te dice el Señor hoy. Escuchen, habitantes, Iglesia de Cristo, puerta de salvación. Confiad en el Señor vuestro Dios y os sentiréis seguros. Solo en la mano del Señor nos sentiremos seguros. Y decirle a Él, es que tan lindo es cuando usted ve que su hijo llega a usted y usted siente que usted le da seguridad, se siente protegido. Imagínense nosotros con Dios, así debemos de sentirnos, porque somos sus hijos, de llegar con Él y sentirnos protegidos, de que Él nos ama y nos protege. Entonces pude ver en estos versículos, en este versículo, que antes de partir a la guerra, vi ciertos puntos importantes. Este segundo de Crónicas 20:20, cuando el Señor, Él dice, confíen en el Señor vuestro Dios y os sentiréis seguros. Fíjense, en el discurso, antes de partir le dice, siéntanse seguros porque van a la victoria, porque están con Dios. En segunda de Crónicas 20:18, busca el pueblo de Dios. Como era pueblo de Dios, buscamos su favor. Como pueblo de Dios buscamos su comprensión. Como pueblo de Dios buscamos su misericordia. Y esas promesas están en la palabra. En segunda de Crónicas 20:18 dice, y los habitantes de Judá y Jerusalén se postraron ante el Señor para adorarle. ¿Cómo vamos a buscar su favor? Adorándole. Y ellos se llegaron a ellos para adorarle, para buscando, como era pueblo de Dios. Usted es pueblo de Dios. Usted puede doblar sus rodillas y venir a adorarle, buscando su favor, su misericordia. Otra cosa, este versículo también reconoce la soberanía de Dios, y lo que hizo Josafat fue humillarse. Porque dice en Crónicas 20:18, dice, entonces Josafat se arrodilló, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Algo hermoso. Se humilló, se arrodilló y se inclinó hasta tocar el suelo en la frente.
Otra cosa, y el hermano Mario lo mencionó, y no está el hermano Mario, allá está. En segunda de Crónicas 20:21, al salir a la victoria, alabaron a Dios, al salir a la guerra, alabaron a Dios y creyendo sus promesas. Porque en segunda de Crónicas 20:21 dice, después de consultar con el pueblo, nombró a algunos cantores para que, vestidos con ropas sagradas, en santidad, en obediencia, eso es sagrado, en reverencia, marcharon al frente de las tropas, alabaron al Señor con el himno, dad gracias al Señor porque su amor es eterno. Eso iban. No, ay, que voy a encontrar un enemigo y le voy a meter una lanza, que voy a encontrar a este aquí. No, iban alabando al Señor. Iban alabando. O sea que Josafat no confió en su fuerza, en su poder de rey. Él confió en el Señor, no de sí mismo. Él sabía que la liberación estaba en Dios, no en él. Y dice que Josafat en segunda de Crónicas 20:32, Josafat se condujo con rectitud como Asa, su padre. Dice que todos sus hechos fueron rectos delante de Dios. Ahora, para ser esa clase de líder, humillarnos delante del Señor, reconocer que su amor es eterno, que no son nuestras fuerzas. Sigamos el ejemplo de Josafat, enfocándonos solo en el poder del Señor nada más, que Él tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia y cualquier vida. Y es que mire, en este tiempo es lo mismo que en tiempos pasados. Es lo mismo, le digo, porque siempre se van a levantar gigantes, siempre van a haber gigantes. Puede ser un gigante, puede ser la economía, un gigante puede ser la familia, otro gigante puede ser los problemas, las deudas. Ese es un gigante grande. Luchas espirituales. Ven, Sonia. Ven, por favor. Perdón, mis hermanos. Pues siempre vamos a tener gigantes, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener dificultades. El problema es cómo vamos a ver nosotros los gigantes. El problema, que vemos el gigante más grande que Dios. ¿Sabe también otro gigante? Las críticas. Si te critica mi hermano, te derribas, te derrumbas. Y realmente el que tiene que ver tú delante de Dios, tú eres delante de Dios, tienes que estar bien. Si tú te sientes bien delante de Dios, los que demás digan, no importa. Por eso dice, la batalla es de Dios, no nuestra. Procuremos estar bien con Dios. Y así las críticas o las luchas espirituales podemos vencerlas. Y es que vamos a tener batalla y luchas siempre en nuestra vida, siempre, mientras estemos en esta carne. Yo creo que les he dicho, o a las mujeres les he dicho, que una amiga me decía, mira, yo voy a hacer siempre lucha, voy a tener en la vida mientras esté en mi bistec, porque el bistec es rico, me decía ella. Y es cierto, mientras estemos en esta lucha, vamos a ir en pos de esa santidad, en pos, y lo lindo es que el Señor nos encuentre en esa batalla, reconociendo que Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Y es que el mundo nos dice, necesitas dinero, necesitas conocimiento, necesitas conexiones, gracias, necesitas fuerza, así nos dice el mundo. Para tener tu trabajo necesitas conexiones. Pero si tú tienes fe realmente, se te presentan, aunque el otro contra su voluntad te va a llamar,
Yo he visto eso, mi hermano. Yo vi eso. Mi nieta estuvo toca y toca puertas, currículo a derecha y izquierda, y esto para allá y para acá. Le dije, mire, mi hija, hay que orar. Es que se cierran las puertas, abuela, no hay oportunidad. Miren, un mes antes la persona la estuvo buscando hasta la que la localizó. Ahora ella trabaja en recursos humanos en una empresa. Y ella no lo pidió. No, que ni su currículum tenía. Solo la buscaron, la llamaron y eso es de Dios. Dios fue el que obró de esa manera y así es Dios. Pero el mundo nos dice, no, tiene que tener conexiones para ir a tal lugar. Tiene que tener más dinero para tener. O necesita más fuerza. No, porque Dios nos dice, no dependamos de lo que tenemos en nuestras manos. Dependamos de Dios. Isaías 41:13 dice, porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano y te he dicho, no tengas miedo, yo te ayudo. Dios. Así dice el Señor, no tengas miedo, yo te ayudo. En Proverbios 3:5 dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia, porque la victoria no viene de nuestros recursos, sino de la presencia de Dios. Esa es la victoria, de la presencia de Dios, no en estrategias humanas, mis hermanos. ¿Qué estrategias humanas pueden ver para poder ganar lo espiritual? La única estrategia que yo miro es humillarte delante del Señor y doblar tus rodillas. Esa es la única estrategia que yo miro. Pero ahí de estrategia de que te miren cantar, que te miren profetizar, que te miren predicar, qué sé yo, o hacer limpieza, no. Es humillarte delante del Señor. No es nuestra fuerza, no es un título, como les dije, es Dios peleando por nosotros. Ay. Porque así lo dice la Biblia. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Mire qué lindo. También tenemos que recordar, ya se los dije, que el gigante puede verse grande frente a nosotros. Pero en primera de Juan 4:4 dice, hijitos míos, vosotros sois de Dios, tú y yo somos de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo lo creo y lo declaro sobre sus vidas, mis hermanos. En el Salmo 92 dice, Dios es eterno. Y mire, esto me agradó mucho porque dice, Dios es eterno. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Nosotros somos, pero ni siquiera una hormiguita delante de Dios. Pero esa hormiguita Dios nos ama y nos cuida. Él no solo es creador del mundo. ¿Y sabe lo más lindo? Que lo dice en Isaías 40:28, dice, no se fatiga ni se cansa. O sea, Él va a estar en la pelea delante de cada uno de nosotros. Todos, imagínense cuánto cristiano no hay. Y Él está en la batalla de cada uno de nosotros. Yo lo creo. Y espero que usted sí. En el nombre de Jesús. Tenemos un Dios de poder. Porque Él no nos abandona. Somos sus hijos. Lo podemos ver en Deuteronomio 31:16. Dice, no tengas miedo, ni te atemorices, porque el Señor tu Dios va contigo. Jamás te dejará ni te abandonará. En sus oraciones, mis hermanos, repita estos versículos. Repita, alimente su espíritu. Vaya
memorizando y creyendo esa bondad del Señor, de esa misericordia de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos que la batalla es de Dios y su ayuda se ve manifestada en esa paz interior, porque podemos ver con nosotros ojos terrenales, vemos lo malo que está al frente, porque no puedes cambiar la situación. Pero en medio de esos problemas o en medio de ese tu pecado, pongámosle, tú vas a ver más allá con los ojos espirituales que Dios nos ve. Él nos ve diferentes. Uno es el que tiene la vista como las ovejas cortas, pero porque miramos con los ojos terrenales, miremos con los ojos espirituales, entonces podemos ver más allá como Dios nos ve. En el nombre de Jesús. Ahora, también Él nos da nuevas fuerzas. Y en medio de la batalla, nos da nuevas fuerzas para seguir caminando. Pero para seguir caminando, Él no te va a agarrar un pie para poner el otro. No, que es tu decisión de caminar. De caminar. Aunque la carga o el problema sea grande. Y reconocer que Él va con nosotros. Pero también no toda lucha es igual. No es de caminar, sino solo nos toca confiar y esperar. Eso es lo más difícil. Y yo lo he vivido. Yo predicaba, no los pongo a ustedes, pero yo caminaba y mi hijo afuera. Venían noticias de dónde estaba. Pero yo le creía, yo lo miraba a él, lo que él es en Dios. Yo le invito que cualquier problema que venga sobre su vida, no mire el problema, mire al que da la solución. Gloria a Dios. Mire al que restaura. Mire al Dios de amor. Mire al Dios de misericordia. Porque si usted está en su problema, se derrumba, se detiene. Entonces no hay fe. Y usted tiene fe. Todos tenemos fe. Se incrementa al oír, porque esa fe viene de lo alto, dice, para que nadie se gloríe. Pues tenemos fe en el Señor. Entonces, amados hermanos, y con esto estoy terminando. No toda lucha se enfrenta igual. A veces nos toca confiar y estar quietos. Entonces, en todos los versículos que le leí, Josafat animaba al pueblo y le decía, no teman, no desmayemos. Él nos da las fuerzas, siempre nos ayudará. Y la Biblia dice, Él nos sustentará con la diestra de su justicia. Así dice la Biblia. Pero Josafat nos enseña. Y el versículo que más, y el hermano Mario lo mencionó, yo dije, este es de Dios, cuando él mencionó que con alabanzas y con adoraciones ellos iban a la guerra. Y antes de ir a la guerra, ellos piden la ayuda de Dios para enfrentarse al enemigo, que era un gran ejército. El enemigo no duerme y no descansa, va a venir siempre a atacarte en las partes más vulnerables que tengamos. Siempre va a venir. Y dirá usted, entonces, y si me vence, quiere decir que estoy derrotado. No. Te va a vencer, pero te levantas. No te va a dejar tirado, porque dice, nos sustentará con la diestra de su justicia. Así dice él, no desmayes. Yo te sostengo con la diestra de mi mano. Entonces, mis hermanos, santos nunca lo vamos a hacer. Porque no podemos, mientras estemos en la carne. Siempre va a haber una batalla entre nuestra carne
y el Espíritu. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Cuando nos damos cuenta que el Espíritu nos demanda. El Espíritu te dice, está mal. El Espíritu te dice, hiciste mal. El Espíritu te dice, corrige. Alarmante sería que llegara el Espíritu y hacernos los locos. Eso sí sería lo alarmante. Pero tratar de luchar y cambiar. Tratar de luchar y cambiar para poder vencer. Esto les traía a mis hermanos. La batalla no es nuestra, la batalla es de Dios. Y algo los invito a leer 2 de Crónicas 20, léanlo. Y que Dios hable a sus corazones y que hagan cosas diferentes para recibir cosas diferentes en el nombre de Jesús. Entonces, la alabanza, por favor. Entonces, quiero ministrar, mi hermano, si usted tiene batalla, que solo usted conoce, yo lo invito a pasar aquí o que se ponga de pie. Y me gustaría orar por usted. Me gustaría orar por usted. Cada quien tiene su batalla. Cada quien tiene su lucha. Pero hoy, en el nombre de Jesús, tenemos que humillarnos como hizo Josafat. Dice que se puso de rodillas, puso su frente en el piso, porque sabía y reconocía. Usted recuerde qué es lo que Dios le ha dado. Usted recuerde, así como Josafat recordó que Él los libraba, Él los libró, a Él no, pero al pueblo sí. Josafat recordó que los libró cuando salieron de la tierra de Egipto y le dijeron, no pasen por ese camino. Los desvió, los protegió. Recuerde usted, si Dios lo protegió, lo protegió. Recuerde, traiga memoria lo que Dios ha hecho. Eso hizo Josafat y obtuvo la victoria. Eso es hacerlo bien ante los ojos de Dios, recordando que usted ganó la victoria un día en lo que Dios ya le dio. No piense en su batalla que tiene ahora, porque esa ya está vencida. Así como venció el pasado, hoy sale victorioso, porque la batalla ya está ganada, porque la batalla es de Dios. Eso lo remarca el rey Josafat. A veces nosotros pensamos solo el gigante, miramos su armadura, miramos que ese gigante destruyó a fulano y a sutano. Pero nosotros como sus hijos marcamos la diferencia. Ese gigante no te vence, porque Dios es dueño de esas batallas. En el nombre de Jesús, mi hermana, créalo en su corazón y diga, la victoria es mía en esta batalla. Si es tu mente, hoy en el nombre de Jesús declara libertad en la mente. Piensa las maravillas y las promesas de Dios en el nombre de Jesús. Dios promete, dice, sustentarte con su mano de poder. Te sustentará tu vida en el nombre de Jesús. Recuerde, mi hermano, lo que ha hecho el Señor. Y algo tan sencillo que a veces no valoramos es la vida. Hoy estás aquí porque tienes vida.
¿Cuántos no tienen esa oportunidad hoy de tener esa vida? La oportunidad de encaminar tus pasos a este lugar y poder alabar al Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo no sé las batallas de mis hermanos, pero hoy en el nombre de Jesús, Señor, ponemos esas batallas delante de ti, Señor. Porque esa batalla tú ya la ganaste en la cruz del Calvario, Padre. Si es una batalla de la mente, hoy en el nombre de Jesús, que el aceite de la unción de tu Espíritu sea derramada sobre esa mente en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno por nombre. Tú los conoces, Señor. Sabes de su corazón, sabes lo que sienten, lo que piensan, Señor. Yo ministro paz a sus corazones, porque en una batalla se puede tener paz. En una batalla se puede tener victoria, Señor, porque tú vas delante de nosotros como gigantes, Señor. Ayúdalos a no ver un gigante, Señor, que es más poderoso que tú, que esa armadura del gigante es más poderoso. Tú, Señor, en el nombre de Jesús. La batalla es tuya, Señor. Y hoy rendimos, Señor, a ti, mi Dios, dándote la gloria, el honor, el imperio y la alabanza, Señor, porque has sido bueno, Padre. Te doy gracias, mi Dios, por tu pueblo. Puedas tocar sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Te amamos y te bendecimos, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.